El logotipo de una empresa es un elemento muy importante, ya que con su ayuda y el correcto uso de esta, los visitantes pueden reconocer una marca, además del producto o el servicio que se está promocionando. Y entonces cuando lo vean en distintas plataformas, van a poder reconocerlo. Y en este tutorial te vamos a mostrar una de las mejores formas en las que puedes incluirlo en tus plantillas dentro del constructor de Xor. Y bueno, vamos a empezar. El logotipo normalmente está en la sección de header, que es esta parte. Y en esta plantilla se encuentra aquí. Y entonces recordemos que para poder editar cualquier elemento, nosotros tenemos que posar el cursor sobre el elemento y aparecerá esta sección de editar ajustes. Entonces nosotros vamos a dar clic sobre el engrane, damos clic y vemos que aparece la ventana de edición. Y en esta parte vemos que aparece el logo de imagen y logo de texto. En esta parte vamos a ocupar el logo de imagen. Entonces vamos a dar clic sobre este, damos clic y en este ejemplo vamos a cambiar la imagen del logotipo, por lo que tenemos que dar clic sobre el botón azul en el icono de más para poder subir la nueva imagen. Vamos a dar clic y al dar clic aparecerá la ventana de administrador de archivos. Y aquí es donde tenemos que subir la nueva imagen para el logotipo. Entonces vamos a dar clic en cargar archivo, se abre la carpeta contenedora y damos clic en este. Vemos que se carga. Y entonces lo seleccionamos y damos clic en botón seleccionar. Y entonces vemos que aparece la nueva imagen del logotipo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, aparte de la herramienta donde vamos a poder cargar nuevas opciones, está la altura máxima del logo, que va de una altura de 10 píxeles hasta una altura de 160 píxeles. Entonces nosotros vamos a poder acomodar, por ejemplo, el tamaño y la altura con respecto a nuestro diseño. Por ejemplo, en este caso vamos a dejarlo en 130. Ya que hayamos escogido la altura máxima del logo, vamos a dar clic fuera. Y entonces, si nosotros queremos desplazar el elemento de derecha a izquierda, dentro del header solo tenemos que posicionarnos sobre el logo y moverlo a la derecha o a la izquierda, con la ayuda de estas flechitas. Entonces podemos irlo desplazando para alejarlo o acercarlo a nuestro menú. Y algo importante que tenemos que tomar en cuenta es el tamaño de los márgenes de nuestro logotipo, ya que si usamos unos márgenes demasiado grandes, ya no va a ser posible acomodarlo de una manera muy óptima. Y te voy a mostrar un ejemplo. Nos posicionamos de nuevo sobre el logotipo, damos clic en editar ajustes, damos clic en más, y te voy a subir un ejemplo de unos márgenes muy grandes. Vamos a cargar el archivo y vamos a poner este. Por ejemplo, en esta parte vemos que el margen, que es la parte azul, es muy grande. Entonces vamos a cargarlo para ver cómo interactúa. Si nos damos cuenta, el tamaño del margen es muy grande. Entonces lo que hace el programa es que toma en cuenta el tamaño total de la imagen y no solo del logotipo. Y entonces con los márgenes grandes, aunque nosotros modifiquemos la altura máxima del logotipo, vemos que aún así se ve muy pequeño. Entonces si nosotros ocupamos la altura máxima, vemos que a lo mejor aún así se puede ver, pero ya empezamos como a desplazar los demás elementos y por ejemplo aquí empezamos a tener mucho espacio dentro del header. Entonces eso se ve muy mal. Entonces lo que les recomendamos hacer es subir mejor una imagen con el margen pequeño. Y vamos a cargar una imagen con el margen corto. Por ejemplo, si vemos aquí el margen mucho más corto, que está representado por ejemplo con el margen azul, damos clic en abrir, seleccionamos y vemos cómo interactúa. Entonces vemos que por ejemplo el logotipo parece mucho más grande y tenemos mucho más opción de acomodarlo con la altura máxima del logo. Entonces es mucho más fácil acomodarlo de esta manera. Entonces les recomiendo muchísimo tener muy en cuenta este consejo porque les va a facilitar muchísimo el acomodo. Y otra parte importante aprovechando este ejemplo es que si nosotros nos damos cuenta, esta imagen es un logotipo guardado en JPG. ¿Y esto qué significa? Que la imagen al guardarla mantiene el color de fondo por default, que es, por ejemplo en este caso es blanco y azul. Entonces si nosotros queremos modificar por ejemplo el color del header, por ejemplo vamos a dar clic sobre el header, sobre los ajustes y cambiamos el color del fondo y teniendo un logotipo guardado en JPG con un color de fondo, vemos que ese se mantiene. Entonces de esa manera se ve pues bastante raro.
Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, tener como más libertad de hacer ajustes y que todo cuadre bien, lo que tenemos que hacer es ocupar, por ejemplo, imágenes en PNG. Y PNG significa que, por ejemplo, nosotros vamos a guardar simplemente la imagen del logotipo y el fondo va a ser transparente. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Nos ponemos de nuevo el logo, damos clic en editar ajustes, en más, y ahora lo que vamos a hacer es cargar un PNG. Por ejemplo, aquí ya lo tengo listo. Entonces lo ponemos aquí, lo abrimos, vamos a cargarlo y vemos cómo funciona entonces el archivo PNG. Y vemos que, por ejemplo, su color de fondo es transparente. Entonces podemos ver el fondo, por ejemplo, del header. Y si nosotros, por ejemplo, cambiamos de nuevo el color del fondo, se va a respetar. Y entonces por eso nosotros recomendamos muchísimo ocupar archivos en PNG, al menos, por ejemplo, para el uso de logotipos, porque van a tener más libertad de ocuparlo para, por ejemplo, para interactuar mejor con los fondos de los headers, si es que nosotros queremos incluir a lo mejor una imagen aquí, y entonces vamos a llegar a tener resultados más profesionales. Entonces no olviden guardar los cambios y los invito a aplicar estos consejos dentro de tu proyecto y espero que te sean de mucha utilidad. Nos vemos en el próximo tutorial.